precisamente con los analistas y los que están al margen del dominio de la ley constitucional, del derecho civil y también del derecho penal. Estamos ya con el doctor Mario Amoretti, ex decano del Colegio de Abogados, justamente para conversar sobre este tema. Doctor, buenas tardes, gracias por estar en Hágase Justicia de Canal 3 por Telestar. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, ¿qué tal? A sus órdenes. Doctor, hay tres temas fundamentales, ¿no? Pero quiero partir principalmente por esta creación de las rondas urbanas, teniendo en cuenta que es algo inconstitucional. Entonces, para entender mejor por qué es inconstitucional crear rondas urbanas aquí, precisamente tal como se viene impulsando. Porque la Constitución es bien clara. La Constitución, en el artículo 149, señala expresamente de que la ronda se llama campesinas. Y hay una ley que también se dio para los efectos de señalar cuáles eran las funciones que le competía a la ronda campesina, y allí también se estableció igualmente su reglamento mediante un decreto supremo, donde se precisa de que la ronda campesina tienen solamente una función de ejercer funciones, actos de carácter jurisdiccional, es decir, hacer la vez de una autoridad única y exclusivamente en el lugar donde se ha creado, es decir, en una zona rural. Lo dice expresamente la Constitución y la ley. Y es más, en noviembre del año 2009 se llevó a cabo un acuerdo plenario de la Corte de todos los magistrados de las salas penales permanente y transitoria de la Corte Suprema, y que fue publicado en el año 2010, en enero del año 2010, donde se hace justamente esta precisión. ¿Y en base a qué? Que habían cerca de 10 procesos penales que se seguían contra los ronderos, en el sentido de que habían abusado y vulnerado los derechos fundamentales, como la libertad, como la integridad física, las detenciones arbitrarias, etcétera. Entonces, ahí en este acuerdo plenario se llegó a establecer y a precisar que estas tenían un ámbito de ejecución o de llevar a cabo su función solamente en el ámbito rural, más no en el ámbito urbano. Ahora, doctor, sí. ¿Cuál es el propósito ahora de impulsar esta creación de las rondas urbanas, a pesar y teniendo en cuenta que esto no concuerda con la Constitución política del Perú? ¿Cuál es el interés en el marco de todo ello, doctor? Bueno, es un interés netamente político. Todas las acciones que viene realizando el Ejecutivo en cumplimiento de lo que ellos consideran su planteamiento en favor del pueblo, es con la única finalidad de convertir al Perú en Cuba o en Venezuela. Allí se crearon las famosas milicias urbanas, justamente para actuar en la forma como lo han hecho en la zona rural. Pero aquí ya inclusive el presidente de la Federación de Ronda Campesina manifestó, porque le hicieron una pregunta públicamente: ¿qué harían ustedes si tienen que enfrentar a un delincuente que tiene metralleta, que está armado? Bueno, también pediremos nosotros que nos faciliten metralletas y armas de fuego para hacerle frente a esta situación. Tenemos nosotros una policía, tenemos serenazgo, leyes de seguridad ciudadana, que se han dado por lo menos como 8 leyes. Cada gobierno que viene da 1 o 2 leyes, convoca a las autoridades para la foto, pero al final no tenemos resultados, puesto que no se combate la delincuencia tan avesada y peligrosa como lo que viene azotando a las zonas urbanas. De tal manera de que este es un fin netamente político, y aquí estamos frente a la comisión del delito de usurpación de funciones, porque no se puede suplantar
la función que le compete a la policía o a Serenazgo para que la asuman esta persona violando la Constitución y violando la misma ley que ha creado esta situación que ha motivado justamente esta preocupación. Que en Chicha hace 2 días que se creó la primera ronda urbana, y lo más grave, con la complacencia e intervención de un miembro de la región Ica y también algunas autoridades de Chicha. Esto es algo que no lo podemos admitir, y ahí pido yo públicamente que la Fiscalía intervenga, porque estamos nosotros frente a un delito de usurpación de funciones y frente al delito de nombramiento ilegal, puesto que él, entre comillas, es para darle trabajo a 40.000 ronderos que hay en el país y que se ganan un sueldo. Es decir, vamos a pagar nosotros con nuestros impuestos, con nuestra plata, para que el Ejecutivo cumpla con lo que prometió electoralmente, para que a las finales se aplique en contra nuestra. Entonces tenemos que salir al frente y bajo ningún punto de vista permitir y solicitar al Congreso, a la Contraloría, a la Fiscalía, que intervenga frente a estos actos. Ahora, este delito de que están cometiendo precisamente al instalar las rondas urbanas es un delito de usurpación de funciones, porque es un nombramiento ilegal e inconstitucional. Entonces, la inmediata intervención de la Contraloría, la inmediata intervención, por ejemplo, del Legislativo, en este caso el Congreso, y también la Fiscalía, ¿en qué consistiría? ¿Cuál sería la sanción definitivamente, doctor Amoretti? Porque estamos nosotros frente a hechos delictivos, puesto que no se puede permitir, por más que lo pida el Ejecutivo o lo disponga el Ejecutivo, eso no de modo alguno exime de responsabilidad a quien nombra, sobre todo porque el delito de usurpación de funciones, el que sin título o nombramiento otorga una función pública o la facultad de dar órdenes militares o policiales, o el que hallándose destituido, etcétera, en todo caso le corresponde una pena no menor de 4 años ni mayor de 7. Y esta acción debe ser inmediatamente, porque si en caso no hace nada el Congreso de la República, no hace nada la Fiscalía, no hace nada la Contraloría, definitivamente esto se va a tener que dar, porque ya se están organizando, inclusive hay academias de preparación, y esto al parecer podría ser avalado también por el Ministerio del Interior, doctor Mario Amoretti. Indudablemente eso es lo más grave, de que públicamente se diga que se han hecho escuelas para capacitar o preparar a estos ronderos ya en zona urbana, si no hay una ley que justamente lo faculte. Y la ley tiene que ser aprobada en su momento por el Congreso. Es por eso que llama la atención que el Congreso no diga una sola palabra, porque no está cumpliendo su función de fiscalizar las acciones del Ejecutivo. Y esta es una acción que está realizando, por más que lo diga el presidente de la República, que él va a cumplir lo que prometió. Oiga, que cumpla lo que señala la Constitución, lo que señala la ley, pero es que no puede violar la Constitución y la ley para los efectos de imponernos algo que quienes ejercen esta función cometen un hecho delictivo. Ahora, doctor, usted está haciendo llegar su voz de protesta de manera independiente porque sabe que están cumpliendo, están atropellando a la ley. Entonces, y usted está precisamente invocando a los entes que tienen la responsabilidad de pronunciarse. En todo caso, ¿qué va a pasar, doctor, si no se encuentra eco a esta situación? Bueno, aquí yo creo que habría que invocar y presionar al Legislativo, presionar a la Contraloría, presionar a la Fiscalía con nuestra protesta, porque no vamos a esperar que implementen este acto y cuando queramos reaccionar ya va a ser demasiado tarde, puesto que ellos tienen la intención de quedarse 20, 30 años gobernando, y justamente una de las bases o de las razones por las cuales se crean estas rondas campesinas urbanas es única y exclusivamente con manejar bajo la soplonería
y en la extorsión a quienes de una u otra forma estamos en contra del gobierno. No en contra del gobierno, señor, no, en contra de sus acciones que son efectivamente ilegales. Las malas acciones, pues las malas acciones que no concuerdan con las leyes que establece pues lo que requieren no hacer en el marco de la justicia. Entonces, doctor, nosotros, verdad que usted está haciendo llegar a tiempo su voz de protesta como conocedor de la ley, ¿no? Entonces esperamos que próximamente se pronuncie pues las instituciones, tanto como el Congreso, también la Fiscalía, entre otros. Doctor, por otra parte, ¿qué opinión le merece, no tanto en el marco político, no, pero sin embargo su opinión de manera independiente sobre la visita de Evo Morales aquí en Lima, doctor Mario Moretti? Este es algo que inaudito, y sobre todo por la forma como viene interviniendo públicamente este señor, sí que se le puede llamar señor, con la finalidad de preparar y soliviantar a lo de su partido o a los que simpatizan con él. Esto es algo que es lamentable, que el canciller, pues, ¿qué se puede esperar de este canciller? No diga absolutamente nada. Y aquí vemos nosotros que hay una omisión, una impasividad por parte de quienes están obligados a defendernos, no dicen absolutamente nada sobre este particular. Porque intervenir avalando, entre comillas, un reconocimiento inusitado de un gremio vinculado a Sendero Luminoso, esto es muy lamentable. Ahora, otro sí digo, es que en estos momentos el presidente Pedro Castillo se está reuniendo con la mesa directiva del Congreso de la República. Así, independientemente, ¿qué piensa que va a pasar, doctor Mario Moretti? Yo considero de que aquí se dice una convocatoria para que exista lo que ha existido siempre, que el Consejo de Estado se reúna, por favor. Y tenemos bastante experiencia de los expresidentes anteriores que han convocado a este Consejo y en las finales solamente ha servido para la fotografía. Ya dejémoslo de fotografía y que el Congreso actúa cumpliendo su función que le señala la Constitución, fiscalizar al Ejecutivo. Significa no podemos nosotros, bajo ningún punto de vista, aceptar una componenda entre el Legislativo y el Ejecutivo. Significa que usted no está de acuerdo que solamente esta reunión sea un saludo a la bandera y sea pues una situación solamente como para la fotografía, sin acuerdos muy contundentes, la cual estamos atravesando todos los peruanos y viendo pues la ineficiencia de este gobierno de transición que preside Pedro Castillo. Entonces usted es muy certero en sus apreciaciones. Hay que de una vez determinar acciones. ¿Para qué? Para poner orden a esta situación en la cual la competencia del legislativo debe ser tal como indica pues sus atribuciones, doctor, ¿o no es así? Está claramente señalada en la Constitución, fiscalizar. Y vemos que hasta ahora ya son varios días que tiene el cargo y no se hace absolutamente nada. Y lo primero que se hace es una convocatoria. Por favor, ya dejémonos de fotos y que el Congreso cumpla con la función que le está señalada en la Constitución, que fiscalice, porque no es posible que tengamos ministros que no tienen ningún mérito para hacerlo, no tienen ninguna capacidad para ejercer el cargo, que se nombre a personas que están vinculadas a terrorismo, personas que están vinculadas a la corrupción, a ejercer determinados cargos. Es decir, lo están llenando de delincuentes en el Ejecutivo. Doctor Mario Moretti, gracias por esta entrevista y por su posición. Ha sido muy certero, muy convincente, y eso lógicamente es la forma en la cual usted protesta también como abogado, como profesional, y también haciendo valer sus derechos ciudadanos. Gracias, doctor. Buenas tardes. Gracias a usted. Buenas tardes.